Hola, mi nombre es Pablo Andrés. No soy tan inteligente, pero me gusta pensar en mi fe en Jesucristo. Voy caminando por la vida y me encuentro con diferentes afirmaciones, diferentes pensamientos, diferentes hechos que me dejan pensando en lo que las distintas puntos de vista podrían ser. Y sobre todo me gusta pensar qué sería lo que Dios quiere o lo que Dios piensa de cada cosa que pasa. Quería compartirles eso y hace un rato atrás me encontré con un corto, un short de un obispo británico que seguramente será de la iglesia anglosajona, anglicana, que se encontraba en un plató de televisión. Me imagino que un plató, un programa de televisión actual, en medio de toda esta situación de la guerra en contra de Israel, la guerra entre Israel y el grupo Hamas, y también ahora derivó en la guerra contra quienes fomentan o fundan o más bien financian a este grupo terrorista Hamas, que es Irán. Y este sacerdote obispo británico decía que para él resultaba muy difícil, siendo una persona que amaba a Israel, su destino es lo que dio a entender, y que defendía el derecho del pueblo judío de tener una tierra, de existir en su ancestral territorio, y pero que se le hacía difícil a veces poder defender esa diferencia que hay entre las decisiones del gobierno de Israel versus el destino espiritual que los cristianos, la mayoría de los cristianos reconoce, entiende, unos más que otros, y eso lo ponía a él en una situación, decía, muy difícil. La cuestión es que yo pienso que es muy complejo entender la realidad que estamos viviendo el mundo entero en el año 2024. La gente en el sistema de las naciones, sobre todo la gente de Occidente, que ha sido educada en el sistema democrático, y los que aún todavía creen que ese sistema democrático funciona, que en algunos lugares funcionará más que otros, pero en general está, a mi modo de ver, dejando de funcionar hace bastantes años.
Pero la gente de acá, de esta zona, sobre todo y en general en el mundo, les cuesta mucho entender lo que es Israel. Y tenemos todos los seres humanos una, unos más que otros también, pero en general tenemos normalmente, por lo menos un ser humano viene con eso de nacimiento, si es que tiene un espíritu normal, de tener empatía, de tener juicio, de tener razonamiento, de tener fe, una más que otra. Y nos cuesta, por lo tanto, entender las guerras, nos cuesta entender las luchas. Eh, Normalmente el ser humano en este estado caído, en este estado en el que venimos desnudos a la tierra, eh, tendemos a tener compasión por aquel que está desnudo, por aquel que está débil, por aquel que está vulnerable. Y por lo tanto tenemos la capacidad, y eso nos hace humanos también, de empatizar con el pueblo que esté sufriendo más en lo que nosotros vemos como una guerra entre una parte y otra parte. Y la verdad que es fácil para un tipo de personas tener un repudio hacia lo que hace Israel en Gaza, tener un repudio hacia lo que hacia las muertes que ocurren al ver a alguien que tiene más fuerza que el otro. Es normal en el ser humano tener esa empatía, ese sentimiento de protección hacia el que está más débil. Pero por otra parte, también en la balanza, para ser verdaderos, para tener un juicio correcto, un juicio completo, hay que ver lo que no es evidente. Y en eso se basan los principios de la creación humana. Lo más importante no es evidente, no está a la vista. Lo que es más importante es que es el juicio, la verdad. La verdad no se ve. Y, pero la verdad existe más de lo que se ve. O sea, precede y procede y perdura más allá de lo que se ve, la verdad. Siendo entonces eso así, uno, uno cree que Israel es malo al aplicar la fuerza con la que se ven en las imágenes que muestran una parte más que otras. Y estamos viviendo en tiempos muy delicados, muy, muy difíciles, en donde la verdad es una cuestión relativa y vivimos en la posverdad, que algunos le llaman, que es esa relatividad que el ser humano ahora tiene como verdad su verdad.
Y esa es la definición clásica de la palabra idiotez. La idiotez es la persona que se abstrae de la conexión con los demás y solamente se ocupa de lo que a ella le conviene y lo que ella piensa que es lo que debe suceder con sus movimientos. Entonces, la gente, cuando no se interesa por leer la historia para poder hacer un juicio correcto, cuando no se interesa por saber qué es verdad y qué es mentira, sino que se alimenta de lo que sea que le entregan personas con mala intención o simplemente porque donde está viviendo tiene unas u otras influencias más que alguna, difícilmente esa persona va a ver la realidad completa de lo que pasa. La gente, por ejemplo, no sabe que en las Naciones Unidas, que hoy está cooptada por una facción de la realidad, solo una facción de la realidad y no la realidad completa, o sea, quiero decir, no representa ya más a la objetividad de las naciones, al bien común de las naciones. Pero ese es otro tema. El punto es que Israel en muchas ocasiones en la ONU se ha planteado, se ha discutido la solución de los dos estados. Y yo quedé impresionado la otra vez viendo un ex Twitter que describían ahí la cantidad de veces con años en que se le ha propuesto al Estado, al grupo, perdón, de árabes que se llaman palestinos, decirles, ofrecerles un Estado. Todas las veces, que han sido por lo menos 5 las que vi, todas las rechazaron estos grupos. Estos grupos de árabes que se llaman palestinos, se pusieron el nombre palestinos como una causa. Y este es un tema muy complicado, es un tema muy difícil para nosotros como cristianos presentar la fe de la Biblia en un mundo donde la mentira ha llegado a ser la verdad y la verdad ha llegado a ser la mentira. Porque, nuevamente, se ha permitido que la verdad sea una cuestión subjetiva. Por lo tanto, esa es la perfecta definición del caos en el mundo. Israel, el Estado de Israel, tiene que lidiar o batallar diariamente no solamente con los cohetes que le lanzan desde diferentes partes, sino que además tiene que lidiar y pelear contra la mentira que se publica de ellos, de todos los movimientos que ellos hacen. Creo que para nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que arrodillarnos, es tiempo de arrodillarnos y orar
para que la verdad en nosotros se fortalezca. Muchas gracias. No pretendo ser un filósofo, ni un pensador, pero sí un cristiano que piensa. Chao.